La reparación y las garantías de no repetición, señor Fabián Salvioli, quien ha estado en el país desde el 19 de septiembre y hoy finaliza su visita oficial. Entonces le doy paso, señor relator. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos y todas. Quiero agradecerles la presencia aquí de tan numerosos medios de prensa y voy a dar algunas ideas preliminares, ya que voy a presentar un informe posteriormente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el año que viene en septiembre. Pero estas son mis conclusiones preliminares. Del 19 al 29 de septiembre, hoy, he visitado el país oficialmente, como ustedes saben. Yo quiero agradecer mucho al gobierno por haberme extendido la invitación y la amplia y eficiente cooperación que he recibido durante la preparación y la realización de esta visita. Y también, claro, quiero agradecer el valiosísimo apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas durante estos días. Ha sido realmente invaluable. Estuve aquí, en Bogotá, fui al norte, a Valledupar, estuve también en Cali, en territorio. Me he reunido con funcionarios y funcionarias del Estado, una larguísima y detallada lista que llevaría toda la conferencia de prensa si digo con quiénes me he reunido en ese sentido, pero estarán detallados en el informe. Y por supuesto también con víctimas y familiares de víctimas del conflicto armado, representantes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, representantes de agencias de Naciones Unidas, organizaciones internacionales, regionales, comunidad diplomática y, como he mencionado, un informe detallado presentaré en septiembre del año que viene al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, estoy presentando conclusiones preliminares, ¿sí? Como nadie escapa aquí, durante los 50 años del conflicto armado en Colombia se han perpetrado incontables violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que ustedes conocen muy bien, en su informe final de 2022, estableció que entre 1985 y 2018 se registraron nada menos que 450.664 víctimas de homicidio de personas, 80% de las cuales eran civiles, 121.768 víctimas de desaparición forzada, 50.770 víctimas de secuestro, 16.238 niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, alrededor de 8 millones de personas desplazadas y más de 1 millón de personas exiliadas con diferentes estatus o reconocimiento de diferentes países. Negociaciones de paz tuvieron lugar desde los años 80 y llevaron a la adopción de mecanismos incipientes de justicia transicional. La Ley 975 de 2005, que es conocida como la Ley de Justicia y Paz, buscó facilitar la desmovilización y reincorporación a la vida civil de paramilitares, en términos generales, y su investigación y sanción penal con penas reducidas, penas híbridas, como responsables de graves violaciones de derechos humanos. En el año 2011 se aprobó la Ley de Víctimas 1448, que estableció un programa integral de reparación, mecanismos de búsqueda de verdad y procedimientos de restitución de tierras para las víctimas del conflicto armado, creando nuevas instituciones de implementación, como la Unidad de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, el Centro Nacional de Memoria Histórica. La firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y la FARC en el año 2016 llevó al establecimiento de un proceso holístico de justicia transicional en el país, con la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, conformado por la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsquedas de Personas Dadas por Desaparecidos y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, todas con un carácter temporario. El sistema fue creado por el punto 5 del Acuerdo de Paz e incorporado en la Constitución Política de Colombia mediante un acto legislativo, el número 1 del año 2017. Reflejando el espíritu del Acuerdo de Paz, el sistema se centra en la centralidad de las víctimas e incorpora enfoques étnicos, territoriales y de género en los procesos, estructuras y accionar de estas instituciones. A pesar de estos importantes avances,
se estima que solamente el 37% de las disposiciones del acuerdo de paz se aplicaron y el 15% ni siquiera se han iniciado. Bajo la política de paz total adoptada por el actual gobierno, se llevan adelante negociaciones de paz con otros grupos armados y otras estructuras armadas criminales, procurando salidas negociadas al conflicto. Aún no hay avances en las discusiones respecto del tipo de proceso de justicia transicional que va a acompañar a las negociaciones de paz, ni claridad respecto de la participación de víctimas en ese diseño de tales mecanismos o cuándo van a ser consultadas al respecto. Y esto genera, por supuesto, gran preocupación entre las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, el evidente aumento de la violencia en algunos sectores del país crea nuevos desafíos a la sostenibilidad de la paz que impactan en las negociaciones vigentes y en el trabajo de los mecanismos de justicia que fueron iniciados. Desde el año 2018 recrudeció la violencia relacionada al conflicto armado, con 6 focos de conflicto registrados por el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y el aumento de masacres, violencia sexual, reclutamiento de niños y niñas, desplazamientos forzados, uso de minas antipersonales y confinamientos de personas. Aumentó la tasa de amenazas y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y excombatientes. Les presento mis observaciones y recomendaciones preliminares en los 5 pilares del mandato: verdad, justicia, reparaciones, garantías de no repetición y memoria. En materia de verdad, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad fue creada por un periodo inicial de 3 años extendido a 4 para buscar la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado interno. Terminó su mandato en el año 2022 presentando su informe final con muy importantes hallazgos, producto de la investigación y recomendaciones detalladas dirigidas a distintos estamentos de gobierno. La gran labor, y subrayo, gran labor, realizada por esta comisión, que incluyó un amplio y variado relevo de información con enfoque diferencial a través de 25 espacios de reconocimiento, 27.290 personas escuchadas y 1.008 iniciativas de convivencia, son un avance trascendental para el esclarecimiento y el reconocimiento de la verdad de las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario que ocurrieron durante el conflicto armado y para la garantía de los derechos de las víctimas, incluidos los pueblos étnicos y las víctimas de violencia con base en el género. Un comité de seguimiento y monitoreo fue creado por el artículo 32 del Decreto Ley 588 y reglamentado por la Comisión de la Verdad para monitorear la implementación de las recomendaciones. Entró en funciones en junio del 22 y realizó un primer reporte de seguimiento y tareas de difusión del informe final de la Comisión. Pero, al haber sido reglamentado como una instancia sin personería jurídica ni autonomía administrativa, la ejecución del presupuesto y las contrataciones se ven claramente dificultadas en este momento, lo que no le permitió establecer un equipo de trabajo sostenido, salvo una sola persona contratada con apoyo de la cooperación internacional. El 2 de mayo del 2023, lamentablemente, la plenaria del Senado de la República decidió eliminar el artículo 8 del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo que hacía referencia a la necesidad de que el Estado cumpla con las recomendaciones contenidas en el informe final de la Comisión, generando criticismo en varios sectores de la sociedad. Más allá de esta mala noticia, el plan recoge varias de las recomendaciones de la Comisión. En virtud de la importancia de las recomendaciones, en julio del 2023, una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas le dio mandato a la oficina, aquí, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para dar asistencia técnica por 2 años al Estado colombiano a efectos de implementar varias recomendaciones. En relación a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas de carácter extrajudicial y humanitario dirige, coordina y contribuye a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda y localización. Su periodo de ejercicio es de 20 años que son prorrogables. En el año 2021, la unidad adoptó algunas estrategias para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la firma de 10 planes regionales de búsqueda que buscan la articulación interinstitucional, el involucramiento de sectores sociales y la participación de personas buscadoras, especialmente mujeres buscadoras. Nos hemos reunido con algunas de ellas. Asimismo, está implementado la segunda fase del Plan Nacional de Búsqueda, se está implementando. La unidad informó que hasta la fecha recuperó 1.019 cuerpos, 15 personas fueron encontradas vivas, entregó los restos de 202 víctimas a sus familiares,
avanzó en la consolidación del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas, con información sobre 7.807 sitios de disposición de cuerpos y recopiló 11.922 muestras biológicas de familiares. La unidad informó que articula acciones con la JEP, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sin embargo, esta articulación es insuficiente, lo cual dificulta los procesos. Organizaciones de la sociedad civil marcaron ciertas demoras en el trabajo de la unidad e insatisfacción con los resultados alcanzados hasta la fecha. La insuficiente coordinación e intercambio de información entre las instituciones me fue mencionada por muchos interlocutores realmente. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses lleva adelante los procesos de identificación de personas desaparecidas bajo la técnica forense. Cuenta con 147 puntos de atención en todo el país y especialistas de distintas disciplinas que están encargados de la identificación de personas desaparecidas del conflicto armado. Dada la tremenda especialización que esta labor requiere, hay escasez de profesionales en el país con cualificaciones en medicina y genética forense, en ambas cosas, lo cual dificulta la selección de recursos humanos. Para suplir esta falta, el Instituto da entrenamiento especializado continuo a su personal, pero no da certificaciones en la materia. El acceso a recursos tecnológicos es un reto, ya que si bien el Instituto tiene maquinaria idónea, la procuración de insumos, en especial los reactivos, es costosa, es muy costosa y en ocasiones dificultosa. Varios interlocutores han informado sobre importantes retrasos en los análisis forenses del resto de personas desaparecidas durante el conflicto armado que se encuentran en el Instituto. Oficiales del Instituto nos explicaron que la insuficiencia de muestras de ADN en familiares en el banco de datos genéticos y las dificultades que engendra la irregularidad de las inhumaciones en cementerios con fosas comunes, los conocidos osarios, de personas víctimas y no víctimas del conflicto armado, obstaculiza fuertemente su accionar. El aporte de la cooperación internacional en términos de entrenamiento especializado y recursos técnicos no es considerable y podría ser extendido para suplir las necesidades del Instituto y hacer frente al enorme desafío que representa el volumen de trabajo que posee. Tanto el Instituto como las entidades internacionales especializadas o donantes deben considerar adoptar proyectos de cooperación para asistir o deshacer lo que muchos interlocutores nos han descrito como un cuello de botella. Para enfrentar las dificultades de articulación, en mayo del año 2023 se creó el Sistema Nacional de Búsqueda, que fue aprobado por el Congreso de la República en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que permite articular y coordinar y cooperar entre las diferentes ramas del poder público con competencia en búsqueda de personas desaparecidas y formular una política pública integral. Permítanme hablar de justicia. La Ley 975 creó el Tribunal de Justicia y Paz, donde se llevan adelante desde el año 2005 procesos judiciales contra los paramilitares desmovilizados acusados de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. El tribunal informó que ya dictó 90 sentencias, las cuales agrupan 18.000 hechos de violaciones, llevaron a la condena de 900 acusados y al reconocimiento de 84.837 víctimas. La emisión de las sentencias fue letárgica. Autoridades judiciales indicaron que hubo retrasos en la recepción de indagaciones de la unidad de la Fiscalía de Justicia y Paz durante los años 2006-2019, lo cual ralentizó el procesamiento de casos. Esta Fiscalía, con la que nos hemos reunido, reconoció ese retraso y dio cuenta de importantes avances en los últimos 3 años en materia de imputación de acusados y búsqueda de personas desaparecidas, con una virtual duplicación de casos resueltos en esos 3 años. Los fallos del Tribunal de Justicia y Paz permitieron caracterizar las dinámicas de las estructuras paramilitares, sus nexos con las fuerzas militares colombianas y la participación de terceros en el conflicto armado, aunque no procesó los más altos rangos de aquellas estructuras. Fruto del acuerdo de paz, una de las principales instituciones del sistema, la Jurisdicción Especial para la Paz, fue establecida en 2017 por un periodo de 15 años renovables, por otros 5, con el objeto de investigar, juzgar y sancionar a los integrantes de la FARC y miembros de la fuerza pública que hayan cometido crímenes en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre del año 2016. Su trabajo se enfoca en los hechos más graves y representativos del conflicto armado, de acuerdo con criterios de selección y priorización definidos por la ley y quienes son magistrados y magistradas.
El Estado, con apoyo de la comunidad internacional, le dedicó una gran caudal de recursos y capacidades para abastecer y desarrollar las estructuras y procesos de la jurisdicción, lo cual es, entiendo, un esfuerzo encomiable. La JEP tiene una dotación de 38 jueces elegidos por el Comité de Escogencia, una estructura de 3 salas, un tribunal de paz, una unidad de investigación y acusación y una secretaría ejecutiva, además de una amplia presencia territorial con representaciones en numerosos puntos del país. Más de 13.388 acusados comparecieron ante la JEP, 133.880, tengo mal, comparecieron ante la JEP y 332.518 víctimas fueron acreditados. La JEP estableció un enfoque territorial con presencia permanente y audiencias en los territorios que logró acercar los procesos judiciales y su efecto restaurador a las comunidades. A su vez, adoptó enfoques diferenciales en sus procesos como fuera previsto en el acuerdo de paz. La JEP tiene 2 mecanismos para juzgar y sancionar a los comparecientes. Uno es la vía dialógica, ¿no? Este procedimiento a la cual pueden acogerse quienes cumplen con los requisitos de contribución al esclarecimiento de la verdad, reconocimiento de responsabilidad por los crímenes cometidos, cumplimiento de la reparación a las víctimas y compromiso de no repetición. Esta vía termina con la adopción de las llamadas sanciones propias, no privativas de libertad para quienes son considerados culpables. Por su parte, la vía acusatoria se aplica a quienes no cumplen los requisitos mencionados y puede llevar a penas de cárcel de hasta 20 años para los comparecientes que no reconocen sus responsabilidades antes de que se dicte sentencia. Dada la estricta temporalidad que tiene la JEP, se adoptaron estrategias de selección y priorización de casos. En este contexto, abrió hasta la fecha 11 macrocasos. Si esta conferencia hubiese sido hace 2 días, hubiera dicho 10. Acojo con gran beneplácito la apertura este miércoles del macrocaso 11, relativo a casos de violencia con base en el género, como fuera solicitado por numerosas organizaciones de víctimas y de la sociedad civil. La ausencia de un macrocaso sobre desapariciones forzadas de personas ha suscitado numerosas críticas, por cuanto invisibiliza el carácter autónomo de este crimen, así como la masividad con la que ha sido cometido. Ya he dado las cifras anteriormente. El principio de priorización y selección de casos también llevó a que la JEP se centre en judicializar los altos rangos. Los comparecientes de rangos medios e inferiores no son judicializados, pero deben participar voluntariamente en la ejecución de sanciones restauradoras. Las víctimas de violaciones cometidas por rangos medios e inferiores han expresado insatisfacción por la impunidad en que consideran que se encuentran estos casos. Pese a ser una posibilidad que ofrece el acuerdo de paz, otras víctimas manifestaron preocupación respecto de la aceptación en la JEP de las comparecencias de miembros de la fuerza pública que ya fueron condenados a prisión en la justicia ordinaria. Bajo el marco normativo propuesto por el acuerdo de paz, el aporte efectivo a la verdad y el esclarecimiento de responsables por parte de los comparecientes en los juicios es una condición para acceder a beneficios procesales como el reemplazo de penas privativas de la libertad por sanciones restauradoras o propias. He escuchado numerosas críticas de representantes de la sociedad civil, incluso de algunos estamentos del Estado y de la comunidad internacional, respecto de los escasos aportes a la verdad y al esclarecimiento de responsabilidad que están realizando muchos comparecientes ante la JEP, que no alcanzaría el estándar de verdad plena, detallada y exhaustiva que está estipulado en el acuerdo. De igual modo, han indicado preocupación porque proyectos de sanciones propias propuestas por los comparecientes que han sido rechazadas claramente por las víctimas, ya que las consideran inadecuadas para restaurar el daño sufrido y hasta en algunos casos las consideran revictimizantes, son consideradas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, a la vez que proyectos de sanciones propias propuestas por las víctimas no han sido igualmente tomadas en cuenta. Muchas víctimas, finalmente, han manifestado desazón, porque la jurisdicción no proveerá una efectiva sanción a los comparecientes, sino sanciones diseñadas por los propios acusados, que no representan para ellas ni justicia ni reparación adecuada. En numerosas circunstancias he escuchado críticas respecto de la inacción de la justicia ordinaria, en particular de la Fiscalía General de la Nación en la investigación y persecución penal,
de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario durante el conflicto. Dicha inacción también genera importantes retrasos en la búsqueda de personas desaparecidas. A pesar de que la normativa establece que debe continuar con las investigaciones por violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado hasta que la JEP profiera resoluciones de conclusiones en cada macrocaso, la Fiscalía General de la Nación ha realizado exiguos avances tras la presentación de comparecientes a la JEP. Asimismo, he recibido información referida a la insuficiente articulación entre despachos judiciales de la JEP y el escaso intercambio de información con la justicia ordinaria, que generan demoras en los procesos judiciales. Concerniente a la reparación, las víctimas pueden acceder a la reparación por la vía judicial ordinaria a través de mecanismos de justicia transicional que han sido establecidos desde el año 2005. El régimen común de reparaciones incluye procedimiento penal, procedimiento civil y responsabilidad administrativa del Estado en la justicia ordinaria. Asimismo, el Estado adoptó otros mecanismos. La Ley 975 de Justicia y Paz prevé un fondo de reparación con recursos que provienen fundamentalmente de activos incautados o entregados por paramilitares en procesos de desmovilización acogidos al proceso de imposición de penas alternativas. El fondo administra dichos bienes y paga las indemnizaciones establecidas en el marco normativo. La Ley 1448 del año 2011 amplió la categoría de beneficiarios y el alcance de las reparaciones ofrecidas, estableciendo el derecho a una reparación integral que incluye medidas de satisfacción, rehabilitación, indemnización, restitución y garantías de no repetición. La ley y sus normas reglamentarias crean nuevas instituciones como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Tierras y el Registro Único de Víctimas. La Unidad para las Víctimas otorga reparaciones individuales y colectivas y da atención humanitaria y de emergencias. Las medidas de rehabilitación física y psicosocial dirigidas a las víctimas son otorgadas por el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, PAPSIVI, gestionado por el Ministerio de Salud. El Acuerdo Final de Paz desarrolla el régimen existente a través de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y pone énfasis en la participación de las víctimas, la rehabilitación, las reparaciones colectivas y los actos de reconocimiento colectivo de responsabilidad. Colombia ha establecido un sistema de reparación holístico y ambicioso, que se extiende a un gran universo de víctimas. El Registro Único de Víctimas tiene actualmente, y es solo lo registrado, 9,5 millones de víctimas inscritas, en las cuales 7,5 millones son sujetos de atención y o reparación. La unidad de víctimas atiende en 220 puntos y centros de atención en todos los departamentos del país. Sin embargo, hay excesiva lentitud en el pago de las indemnizaciones asignadas por la insuficiencia de recursos, una deficiente articulación institucional y la existencia de trabas burocráticas. A febrero del 2023 se habían pagado 1.2 millones de indemnizaciones, lo cual representa el 13% de víctimas que deben ser reparadas. Por su parte, la restricción temporal a 3 años desde el momento del hecho victimizante para tener derecho a registrarse como víctima establece un límite injusto para quienes por razones del conflicto no pudieron radicar su denuncia con anterioridad a esa fecha. Asimismo, las medidas de rehabilitación y física y psicosocial ofrecidas por el PAPSIVI no han contado con la eficacia de los recursos financieros o humanos y la capacidad necesaria para responder a las víctimas adecuadamente, quienes mantienen necesidades urgentes desatendidas. La Unidad de Tierras gestiona el programa de restitución y formalización de la tierra de las víctimas de despojo y abandono forzoso, ocurridas desde el 1 de enero del 91 en el contexto del conflicto armado, incluso de territorios colectivos. El procedimiento da una etapa administrativa, inscripción en el registro de tierras despojadas y, posteriormente, una judicial, acción de restitución. La unidad se encarga de diseñar y administrar el registro de tierras despojadas y abandonadas y lleva, a nombre de las víctimas, las solicitudes o demandas de restitución ante los jueces o juezas de restitución de tierras. Este mecanismo contiene elementos innovadores como presunciones legales a favor de la víctima. Sin embargo, el programa presenta como retos una alta tasa de negación de solicitudes en la fase administrativa, mora judicial y escasa ejecución de las sentencias por parte de las entidades responsables.
De los cerca de 6 millones de hectáreas de tierra despojadas durante el conflicto armado, al año 2022 se había ordenado la restitución o compensación solamente de 183.446 hectáreas. Esta semana el Gobierno Nacional presentó el proyecto de ley de reforma a la Ley 1444 a fin de ajustarla a las necesidades de las víctimas y reiteró la necesidad de asegurar que no haya regresividad en los derechos consagrados al momento del debate en el Congreso. Me dejan tomar un poquito de agua. Ustedes se preguntarán por qué leo tan rápido. Es que en Naciones Unidas los tiempos son estrictos y uno tiene que andar corriendo, ¿sí? En razón a la memorialización, Colombia no adoptó a la fecha una política pública nacional de memoria, aunque existe un proyecto de ley de política de memoria, a la cual las organizaciones de la sociedad civil le hicieron observaciones y sugerencias. Sin embargo, el Estado ha establecido instituciones con mandato en la materia. La Ley de Justicia y Paz creó la Comisión Nacional de Renovación y Reconciliación, dentro de la cual se consolidó el Grupo de Memoria Histórica, que produjo numerosos informes públicos de memoria sobre el conflicto armado, con cierto énfasis en las voces de las víctimas y sus comunidades. Por su parte, la Ley 1448 establece la obligación de adoptar medidas de verdad y memoria histórica, adoptó el Día Nacional de las Víctimas y la Semana de la Paz y creó instituciones con mandato para asegurar la recopilación, preservación y transmisión y acceso a información sobre el conflicto armado, las violaciones ocurridas y las resistencias, como el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos, que estableció un registro especial de archivos de derechos humanos y memoria histórica y conflicto, y prevé la creación de un museo de memoria no construido aún. Fui informado que durante la administración anterior el trabajo del centro se ralentizó y que su director mantuvo una postura negacionista sobre la existencia del conflicto armado, lo cual llevó a las organizaciones sociales que habían prestado copia de sus archivos al centro a retirarlos, por temor al trato que estos archivos pudieran recibir. También escuché numerosas preocupaciones relativas a la falta de autonomía y de independencia del centro. Respecto del informe de la Comisión de la Verdad, se han recopilado los recursos de información en los que se funda el informe y se ha creado el Archivo de Esclarecimiento de la Verdad, así como un conjunto de recursos didácticos y dispositivos pedagógicos y artísticos para difundir a la sociedad la información recabada por la Comisión, que son de acceso público en Internet. Estas iniciativas son un aporte valioso a la memoria histórica del conflicto armado. Por su parte, los archivos o fondo documental del informe final de la Comisión fueron trasladados al Archivo General de la Nación, pero falta claridad respecto de la política de custodia, acceso y protección de estos archivos. He sido informado que en los territorios el acceso a información sobre los hallazgos de la Comisión es escaso y de difícil acceso. Igualmente, las medidas de memoria en esas zonas son limitadas y suelen estar en manos de la sociedad civil. En Bogotá y Valledupar he recibido información acerca de iniciativas de memoria de gobiernos locales. El Ministerio de Educación informó sobre medidas educativas en temas de memoria y cultura de paz, como la Cátedra de Paz adoptada por la Ley 1734 del 2014, los museos escolares de memoria y la iniciativa La Escuela Abraza la Verdad. Sin embargo, he sido informado acerca de la falta de una política educativa nacional en materia de educación de memoria histórica y cultura de paz, resultado de la autonomía educativa que tiene cada departamento, lo que, a juicio de la sociedad civil, conlleva una escasa adopción de este tipo de medidas en las instituciones educativas de los territorios. Garantías de no repetición. Me llevaría una semana hablar de garantías de no repetición. Si hay varios aspectos para evaluar en esta materia, hoy voy a priorizar los temas de reforma al sector seguridad, desmovilización y amenazas a la paz. En mi informe final sí voy a presentar un análisis pormenorizado de otros aspectos relevantes. Reforma al sector seguridad. Colombia tiene varios desafíos en cuanto a la reforma del sector seguridad. Si bien desde la Constitución del 91 hubo algunas instancias de reformas a las fuerzas públicas, quienes han sido vinculadas por años a graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado y por fuera de él, el país no estableció una política de reforma del sector. Incluso a pesar del marco normativo democrático constitucional, el gobierno mantuvo la policía bajo la órbita del Ministerio de Defensa y siguió otorgando facultades a las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden público interno, que conllevaron una fuerte militarización de la seguridad interior. En las últimas décadas,
las iniciativas de reforma en las instituciones de seguridad del Estado estuvieron primordialmente encaminadas a fortalecer el monopolio de la fuerza, particularmente en el marco de la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados. Asimismo, la reforma del modelo de seguridad no ha sido abordada en ninguna de las negociaciones de paz, es decir, ha sido abandonada. En el acuerdo final de paz, la reforma del sector seguridad fue desatendida. El informe de la Comisión de la Verdad notó cómo el modelo de seguridad que ha regido en Colombia en gran parte de su historia ha sido permeado por esta lógica de la lucha contra el enemigo interno y el control del territorio. Este enfoque no tuvo la capacidad de garantizar la seguridad y los derechos de la población, como es obvio, y condujo a graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, la seguridad del Estado ha dejado al margen de la protección a territorios enteros del país. En contraste con este enfoque, el informe llamó a la adopción de una política en materia centrada en la seguridad humana. Si bien hubo algunos esfuerzos de reforma y adopción de formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario en las Fuerzas Armadas, no tengo información sobre la existencia de una política de reforma global de las estructuras, normas y mecanismos de control de las mismas. Tampoco se ha llevado adelante una depuración estructural de las instituciones de seguridad para asegurarse que el personal sospechado o acusado de graves violaciones a los derechos humanos no continúen en sus cargos hasta tanto se aclare su situación. Sin embargo, en los casos en que la información recibida indicaba tal vinculación, debo decir que los oficiales acusados fueron removidos de sus puestos, según la información que nos han proporcionado las fuerzas militares. Tras los graves hechos de violencia policial registrados durante el estallido social hace 2 años, el gobierno anunció medidas de reformas de la Policía Nacional para dar respuesta a las preocupaciones de la sociedad, entre ellas una nueva política de derechos humanos y de formación en la materia, una reestructuración de la Inspección General y cambios a los uniformes policiales. Un proceso de transformación integral de la policía que busca la modernización, transparencia y profesionalización se ha venido desarrollando desde 2021, apuntalado por la Ley 2179 para la profesionalización del servicio policial y la Ley 2196, con la cual se expide el Estatuto Disciplinario Policial. Asimismo, la administración actual expresó un compromiso por reemplazar la antigua política de seguridad centrada en la lucha contra la insurgencia y el enemigo interno por una política de seguridad humana. En tal sentido, se estableció la estrategia integral de seguridad que busca lograr una transformación más humana de la seguridad y convivencia a través de la prestación de un servicio público de policía flexible, diferencial, objetivo, cercano y con enfoque territorial. Pese a la presión ejercida por diferentes actores sociales para lograr la separación de la policía del Ministerio de Defensa y del sistema de justicia militar, ello no fue incorporado al paquete de reformas. Tampoco se ha llevado adelante la esperada reforma de la justicia penal militar, aún hoy, para extraer en la práctica de esta jurisdicción la investigación y enjuiciamiento de oficiales de las fuerzas públicas acusados de violaciones a los derechos humanos. Quiero recordar la sentencia de la Corte Interamericana en este sentido. Desmovilización y reincorporación. El proceso de justicia y paz, la ley de víctimas y el acuerdo final de paz prevén medidas para favorecer la reincorporación a la vida social de ex paramilitares y excombatientes de la FARC, junto con medidas destinadas a prevenir el retorno a la violencia armada de estos u otros actores. El artículo 35 de la Ley 1592 del 2012, que modificó el artículo 66 de la Ley 975, establece la creación de una política pública de resocialización y de reintegración que posibilite la reincorporación a la vida civil de los excombatientes de grupos organizados al margen de la ley. Por su parte, la Ley de Víctimas da medidas orientadas a la no repetición relativas a la finalización del conflicto, entre ellas la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley, el desmantelamiento de las estructuras económicas y políticas que beneficiaron y dieron sustentos a estos grupos armados al margen de la ley, la reintegración de niños, niñas y adolescentes que hayan participado en dichos grupos armados y el diseño y la implementación de estrategias, proyectos y políticas de reconciliación en el plano social e individual. También establece garantías relacionadas con la prevención de nuevas violaciones, particularmente la violencia dirigida contra grupos expuestos a mayor riesgo, como mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado. Por su parte, el punto 3 del Acuerdo Final de Paz se focaliza en las medidas necesarias
para la terminación del conflicto con el cese de fuego y los procesos de desmovilización, desarme y reintegración de combatientes, y la provisión de seguridad en los territorios más afectados por la violencia. La Agencia para la Reincorporación y Normalización ejerció el liderazgo en los territorios y en el acompañamiento a los excombatientes con un paquete de medidas pecuniarias de seguridad alimentaria, educativas y de promoción del empleo o de proyectos productivos. Déjenme hablar de las amenazas a la paz. La desmovilización de la FARC y el acuerdo de paz contribuyeron significativamente a disminuir la violencia. Pero, sin embargo, la violencia se ha mantenido e incluso recrudecido en varias regiones del país, sobre todo en los territorios más alejados de los centros urbanos. Hay varios grupos armados no estatales que luchan por el control territorial en áreas donde las FARC se desmovilizaron y en otras regiones, debido a que no se planeó una estrategia, incluso como parte de los acuerdos de desmovilización y de paz anteriores, ni se ejecutaron políticas orientadas a recuperar esos vacíos de poder a través de la presencia efectiva del Estado, tanto con fuerza pública como con instituciones que brindan servicios a la comunidad en los territorios liberados o los territorios más alejados. Estos grupos armados, hoy en día, se van extendiendo e incluyen estructuras dedicadas a las economías ilícitas, disidencias de la FARC, guerrillas y paramilitares rearmados o reciclados en grupos criminales. La reincorporación de excombatientes desmovilizados cuenta con grandes desafíos como las garantías de seguridad, la cobertura de los proyectos productivos y la sostenibilidad del proceso en el largo plazo. La violencia, lamentablemente, también se ha manifestado ferozmente en un constante y alarmante aumento en el número de asesinatos y ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, activistas ambientales y excombatientes desmovilizados de la FARC. Numerosos interlocutores han manifestado gran preocupación por el recrudecimiento de la violencia y del conflicto y cómo esto está impactando en la vida de la sociedad y poniendo en peligro la legitimidad de los acuerdos de paz. Las garantías de no repetición no se han logrado aún y parece un objetivo difícil de alcanzar. Las economías ilícitas de producción y tráfico de drogas, la minería ilegal, trata de personas y maderaje continúan en franca expansión, alimentando el ciclo de la violencia. Las alertas tempranas otorgadas por la Defensoría del Pueblo, que es una herramienta vital en este contexto, lamentablemente no son implementadas adecuadamente por las entidades locales correspondientes, lo cual deja a las personas y a las comunidades vulnerables en situación de indefensión. Quiero pasar a mis observaciones finales. Durante mi visita me centré explícitamente en analizar las medidas en los ámbitos de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición que fueron adoptadas por el Estado colombiano para hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos y derecho humanitario ocurridas en el conflicto armado. Esta agenda de medidas está, por supuesto, intrínsecamente relacionada con la implementación del Acuerdo de Paz del año 2016, pero no lo abarca en su totalidad y a la vez lo excede. Desde el año 2005, Colombia ha venido estableciendo una sucesión de medidas en estos 5 ámbitos que, pese a sus diferentes alcances y ritmos de implementación, han llevado a la construcción de un complejo y sofisticado mecanismo normativo, institucional y programático de justicia transicional. Los procesos resultantes de la Ley de Adopción de la Ley de Justicia y Paz del año 2005 y la Ley de Víctimas del 2011 y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por los Acuerdos de Paz del 2016, dan lugar a un entramado institucional enorme que busca, y en muchos casos logra, dar respuesta a las necesidades de la sociedad colombiana en su proceso de tránsito hacia la paz. Respecto al esclarecimiento de verdad, Colombia hizo avances encomiables, identificando las raíces, circunstancias, características, estructuras y responsabilidades que conllevaron las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. La labor holística, imparcial y calificada de la Comisión por el Esclarecimiento de la Verdad, de la Comisión de la Verdad, que redundó en su informe final presentado en el año 2022, debe ser destacada.
y cuenta con mi más absoluta admiración y apreciación. Todas las instituciones estatales con competencia para implementar estas recomendaciones deben adoptar con celeridad medidas efectivas para ello. Hay que implementar estas recomendaciones. Asimismo, se deben proveer los recursos necesarios y facilitar las capacidades ejecutorias del Comité de Seguimiento y Monitoreo para que éste pueda realizar su labor. Los hallazgos contenidos en el informe tienen que ser difundidos, enseñados y socializados a lo largo y a lo ancho del país para asegurar su apropiación por toda la población colombiana. Una dimensión esencial de la búsqueda de la verdad es esclarecer el destino y paradero de las personas desaparecidas, incluso las personas sometidas a desapariciones forzadas. Aplaudo el establecimiento de la unidad de búsqueda, por supuesto, y la creación del Sistema Nacional de Búsqueda. Sin embargo, expreso preocupación por los insuficientes resultados alcanzados hasta la fecha por el Instituto Forense de Medicina Legal, la Fiscalía de la Nación y la misma unidad de búsqueda, por los motivos que ya expresé anteriormente. Si bien comprendo la existencia de dificultades estructurales que van desde las características del territorio, los mecanismos perversos usados por los perpetradores para deshacerse de los cuerpos, el paso del tiempo y las dificultades de acceso a los familiares de las víctimas, insto a estas entidades a intensificar y articular sus esfuerzos, incluso a través del nuevo Sistema Nacional de Búsqueda, y a consagrar los recursos necesarios para avanzar sin más retraso en la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas. La recolección sistemática y con amplia difusión de muestras genéticas, la celeridad de los análisis genéticos forenses y el avance en la búsqueda y exhumación de cuerpos de personas presuntas desaparecidas no puede esperar más. Como señalé, el Estado ha adoptado numerosos procesos para promover la rendición de cuentas ante la justicia de los miembros del paramilitarismo, los grupos armados y la fuerza pública acusados de graves violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Tomo nota de los grandes esfuerzos consagrados a esta labor de difícil ejecución en el marco, además, de un conflicto armado, con los riesgos y con las susceptibilidades que ello conlleva. Las sentencias alcanzadas por el Tribunal de Justicia y Paz ofrecieron justicia y verdad a las víctimas en los procesos que han sido finalizados. Pese a estos esfuerzos, he registrado con preocupación los marcados retrasos en el procesamiento de casos en los tribunales de justicia y paz y la dificultad de implementación de las medidas reparatorias contenidas en sus fallos. Por su parte, la labor que está llevando adelante la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, para investigar y elucidar la macrocriminalidad y las altas responsabilidades involucradas en muchas de las graves violaciones cometidas durante el conflicto, los enfoques diferenciales adoptados para dar cuenta de las victimizaciones allí sufridas y la oportunidad de diálogo y de restauración que busca promover entre víctimas y comparecientes son un aporte muy importante. Es destacable, asimismo, el procesamiento de muy altos mandos militares, grados a los que no llegó la justicia ordinaria, y no es menor la contribución de la JEP a la ruptura del negacionismo en temas como lo de los falsos positivos, mostrando la sistematicidad y generalidad de dichos crímenes de guerra y contra la humanidad. He tomado nota con preocupación de las críticas respecto de la falta de participación de las víctimas en la definición de los proyectos de las sanciones propias que hasta el momento han considerado la opinión de los perpetradores y no proveen verdadera restauración del daño, y el insuficiente cumplimiento por parte de algunos comparecientes del estándar de verdad plena, detallada y exhaustiva para beneficiarse de sanciones más benévolas que aquellas que les tocarían en la justicia ordinaria. Con relación a las falencias señaladas en ambas jurisdicciones, quisiera señalar, resaltando, que justicia retardada es justicia denegada, y que las víctimas de violaciones ocurridas hace décadas tienen el derecho humano a un remedio pronto y efectivo y a la justicia. Es obligación de los Estados investigar, perseguir y sancionar pronta y adecuadamente las graves violaciones de los derechos humanos conforme a los estándares internacionales. Considero importante recordar que el ofrecimiento de amplios beneficios procesales indebidamente en casos de graves violaciones a los derechos humanos genera dificultades que pueden acarrear injusticias y, en el último de los casos, impunidad. Durante la visita me he entrevistado con muchas víctimas del conflicto armado. Sus testimonios dieron cuenta de barbaries
inimaginables, que fueron perpetradas contra millones de personas, y de la continuidad de muchas de esas vulneraciones hoy, tras la firma del acuerdo de paz. Constatar simplemente el número de víctimas en Colombia, que asciende a más de 9,5 millones de personas, es sencillamente desolador. Es desolador para las víctimas, para sus familias, es desolador para la sociedad y es desolador, por supuesto, para la comunidad internacional. Colombia adoptó con gran esfuerzo y mérito un dispositivo institucional para ofrecer reparación a las víctimas, fundado en la centralidad de las víctimas, como también lo hace el Acuerdo de Paz y el sistema, y en el principio de reparación integral, cumpliendo con los estándares internacionales en la materia. Es un gran desafío dar esta reparación a un número tan enorme de víctimas, el cual a su vez continúa creciendo. Centrándonos únicamente en el aspecto financiero, para dar respuesta eficaz a este reto, es necesario plantear mecanismos de financiamiento al programa de reparación que complementen lo que ya está establecido en el presupuesto nacional. Políticas impositivas de corte temporario, la efectiva incautación de bienes a los perpetradores, que ha sido a todas luces insuficiente hasta la fecha, y la clara decisión, y no justaposición, del presupuesto de la unidad dedicado a la indemnización de las víctimas respecto de aquel otro dedicado a la asistencia humanitaria o de emergencia a las víctimas. Colombia también requiere el apoyo de miembros de la comunidad internacional en la materia, a quienes les insto a estudiar y adoptar alternativas en este campo. Desde lo procedimental, la unidad debe asegurar que el proceso de registro de víctimas no ponga la carga de la prueba en ellas para demostrar una condición de fuerza mayor que impidió dicho trámite, cuando es evidente que el conflicto armado fue el mayor obstáculo en ese sentido. Los letárgicos procesos de efectiva restitución de tierras, incluso en los casos en que hay resolución de la unidad de tierras a favor de las víctimas, requiere la articulación de esfuerzos interinstitucionales que permitan el efectivo acceso a las tierras de las comunidades, que en su mayoría son campesinas, indígenas, afrocolombianas, que fueron afectadas por el desplazamiento forzado. La rehabilitación médica y psicosocial de las víctimas ha sido deficiente y requiere de inmediato apuntalamiento. Llamo a las autoridades a adoptar políticas públicas de memoria y de educación en memoria histórica respecto de los hechos que han acontecido en el marco del conflicto armado, que incluyan los hallazgos de la Comisión de la Verdad y las sentencias judiciales pertinentes, así como garantizar la autonomía e independencia del Centro y el Museo Nacional de la Memoria, evitando su permeabilidad a vaivenes políticos que puedan llevar al revisionismo de las violaciones ocurridas en el pasado. Las garantías de no repetición en Colombia se vinculan de lleno a la implementación de las pautas definidas en el Acuerdo de Paz en 2016 y en normativas previas, y revisten numerosas aristas de urgente atención en el país. Si bien no tengo tiempo ahora de abordarlas en su extensión, quiero notar que la insuficiente implementación de aspectos esenciales para la no repetición contenidos en dicha normativa está generando hoy graves violaciones de derechos humanos a víctimas indígenas, afrocolombianas, campesinas, personas defensoras de derechos humanos, así como excombatientes. Yo comprendo las dificultades de implementación de algunos aspectos de esta agenda y los rezagos que se heredan de la administración anterior, y noto los esfuerzos renovados del gobierno por avanzar en las negociaciones de paz con grupos armados y criminales, negociaciones que deben incluir sin dilaciones a las víctimas y a la sociedad civil, y a la incipiente propuesta relativa a la tan necesaria y postergada reforma agraria. Sin embargo, estas respuestas no pueden dejar de incluir estrategias de presencia estatal efectiva en los territorios más afectados por el conflicto. Brindar reparación integral a las víctimas, incluida la restitución de tierras, y garantizar condiciones sostenibles que permitan el retorno de víctimas, la reincorporación de excombatientes y la labor de personas defensoras de derechos humanos, incluidas los líderes y lideresas sociales. Las impostergables reformas de la fuerza pública, en especial del estamento militar, que ha registrado menor progreso, también debe ser priorizado. Quisiera aprovechar esta oportunidad para reconocer los importantes avances
e instar al Estado colombiano a avanzar en los aspectos pendientes de la agenda de justicia transicional. En particular, la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la rendición de cuentas en las diferentes jurisdicciones pertinentes, la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, la reparación a las víctimas, la adopción de políticas públicas de memoria y educación histórica sobre el conflicto armado y la implementación de las medidas identificadas para prevenir la repetición de las violaciones que fueron cometidas en el marco del conflicto armado o su trágica continuidad. La violencia actual y el desgarro del tejido social son ejemplos fehacientes de que la sociedad no puede dirigirse a un futuro de paz y progreso sin abordar estos aspectos. Hago un enfático llamado a erradicar definitivamente la violencia en Colombia y a alcanzar la paz. Alcanzar la paz a través de la justicia y la garantía irrestricta de los derechos humanos sin discriminación. Sé que esto se está transmitiendo en directo en la televisión colombiana públicamente. Quiero referirme a las víctimas que puedan estar allí escuchando. Yo espero sinceramente que mi trabajo refleje sus necesidades. Finalizo expresando nuevamente mi mayor solidaridad para con todas las víctimas y todas sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor relator. Vamos a empezar con las preguntas. Por favor, cada periodista que vaya a preguntar se identifica con su nombre y el nombre del medio. ¿Quién quiere comenzar con las preguntas? ¿Quién? Buen día, Carlos Rodríguez, RCN Radio. Son varias las observaciones que hacen, pero en mi campo me preocupa mucho la participación de la unidad de víctimas, de medicina legal, de la unidad de búsqueda. ¿Cuál es ese llamado primordial y cuál debería ser la estrategia que están en nuestras entidades para que realmente no solamente haya una reparación para las víctimas, sino que se hallen, o sea, que se cumpla el objetivo de las entidades, que es hallar a los desaparecidos o en su caso, pues, los restos de los mismos? Bueno, hay que agregar a lo que usted está indicando que además que la desaparición forzada es un delito continuo, que se continúa perpetrando hasta que la persona aparece, ya sea con vida o se identifican sus restos, así que a esto hay que darle la más absoluta prioridad. Se están dando algunos pasos, como he señalado, y voy a detallar más en el informe. Hay un sistema integral ahora y hay una verdadera voluntad que yo observo en la unidad de búsqueda, por ejemplo. He tenido reunión con la unidad de búsqueda, con el Instituto de Medicina Legal y con otros interlocutores. Pero hay que articular bien ese trabajo, hay que dar todos los recursos necesarios y hay que eliminar ese cuello de botella que hay hoy donde una buena cantidad de cuerpos siguen sin ser identificados. Por eso la priorización tiene que estar en dar los insumos necesarios al Instituto de Medicina Legal para que pueda funcionar correctamente y articular bien el trabajo entre la Fiscalía y el resto de instituciones. Hay víctimas, familiares de víctimas que a mí me han dicho que han tenido que dar 5 veces muestra de ADN. Eso es inaceptable, porque además es una revictimización. Bueno, esto que ha ocurrido durante tanto tiempo debe dejar de ocurrir, ya no puede ocurrir más. Así que, por supuesto que comparto su preocupación y hago ese llamado enfático que está detallado, ¿verdad? En mis observaciones, no voy a reiterar lo que ya señalé. Iván Cruz, de RTBC, la televisión pública de Colombia. Relator, usted ha hablado aquí en este informe de varias amenazas que tiene la paz en este momento en Colombia. Una de esas podría ser considerada los ataques que algunos expresidentes de Colombia han hecho a estos tribunales especiales de justicia y paz, como la Comisión de la Verdad, la JEP, y todo lo que se viene dando en estos diálogos múltiples con los diferentes actores armados. ¿Usted considera eso otra amenaza para la paz? Yo creo que la apuesta a la paz debe ser de toda la población y que somos todas personas grandes como para darnos cuenta quién habla y de qué lugar lo hace. Los ataques no son aceptables. Las críticas, bueno, eventualmente, pero
un ataque es un ataque a la paz, y el ataque a la paz es inaceptable. Yo lo que creo es que, además, cada quien debe rendir cuentas en relación a lo que ha hecho. Y el expresidente Uribe tiene responsabilidades en relación a los hechos cometidos durante su gobierno y además cuando él era gobernador. Muchas gracias. Muchas gracias. Relator, Marlon Barros de Colpresa, mucho gusto. Usted mencionaba que una de las amenazas a la paz recientemente es el reconocimiento de la violencia en algunas zonas específicas del país, en algunas áreas. ¿Ustedes tienen identificado quizá algunas causas de ese reconocimiento de la violencia, de ese crecimiento de, digamos, alguna otra estructura armada en otros territorios? Y, por otro lado, usted mencionaba que faltaba una política de memoria, pero que de todos modos hay instituciones que se dedican a eso. Entonces, teniendo en cuenta que existen instituciones, que existe el Centro de Memoria Histórica y tal, ¿qué elementos, digamos, adicionales, innovadores debería contener una eventual política de memoria? Bueno, gracias. Son dos cuestiones diferentes, muy diversas. En relación a la primera, a mí me parece que el déficit ha estado en no ocupar territorialmente con las instituciones del Estado, no solo me refiero a fuerza pública, sino con la presencia integral, transversal del Estado, los territorios en los cuales se produjo la desmovilización. Digamos, porque entonces eso da lugar a que bandas criminales o otras guerrillas o los paramilitares o autodefensas o como se llaman aquí, que tienen tantas denominaciones particulares, ocupen territorio y además incluso hasta actúen conjuntamente en algunos casos, lo cual hace difícil y genera además en la población una sensación de mucha desprotección. Entonces creo que ese es un serio problema en relación a la pregunta que usted indicaba inicialmente. En torno a memoria, hay un centro creado, va a haber un museo de la memoria, el museo de la memoria se tiene que construir, hay algunas iniciativas. Lo que yo estoy indicando es que debe haber una política integral de memoria, porque esto es muy importante. A mí me ha tocado visitar muchos países en esta función, digamos, y le aseguro que allí donde falla la memoria, pues las amenazas vuelven inmediatamente, digamos. Entonces, la política de memoria y la educación en memoria es fundamental, que es diferente de la educación en derechos humanos. Digamos, la educación en derechos humanos es genérica, en lo que tiene que ver con todos los derechos civiles, políticos, económicos, ambientales, culturales, sociales que tienen las personas por el hecho de ser personas, digamos, para que se entienda de que los derechos humanos son parte de nuestra vida cotidiana y que nadie debería sentirse ajeno o ajena a los derechos humanos. Y la educación en memoria es la lección aprendida de lo que ha ocurrido en relación a graves violaciones de derechos humanos para apostar por la paz y para que eso no suceda nunca más. Buenos días, Patricia de Noticias 1. Usted hablaba hace un momento también que no hay una debida articulación entre la JEP y, digamos, la justicia ordinaria para poder mirar los procesos, intercambio de información. Hablando con las víctimas, incluso dicen que esa demora pues está generando impunidad y hay casos que hay de intencionalidad. Usted en esos diálogos con víctimas, ¿qué pudieron detectar? Lo mismo, es decir, eso es lo que nos han señalado las víctimas y es una mirada que yo comparto. ¿Pero en qué se traduce? O sea, por ejemplo, cuando ellos dicen hay una, digamos, obstaculización, no hay intercambio de información, como detalles sobre eso. Bueno, es que lo que sucede es que en la JEP debe haber un aporte a la verdad, ¿no? Digamos, y entonces, si quienes comparecen ante la JEP dicen lo mismo que ya les fue probado en la justicia ordinaria, pues la pregunta es ¿cuál es el aporte? ¿Cuál es el aporte adicional? Digamos, incluso un familiar de víctima a mí me ha dicho, dice, bueno, muy bien, yo he trabajado toda la vida para lograr la condena de esta persona en justicia ordinaria, esta persona ahora se acoge a la JEP, dice exactamente lo mismo que ya había dicho en justicia ordinaria y ahora obtiene beneficios. Entonces, a eso nos referimos con la falta de articulación. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, terminado. ¿Alguna pregunta adicional? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos y todas. Hay varios que quieren entrevistas. Sí, yo tengo una. Sí, listo.
Espere.